Bien, entonces vamos a seguir con la segunda parte. La primera parte, gracias a Dios, ya la tenemos lista. ¿Dónde es que estábamos? A ver, ¿dónde es que estábamos? Perdón, porque me crucé. En los sistemas, profe. Sí, habíamos dicho entonces, no, pues estoy buscando, ¿sabes qué? Acá, a ver. Acá estamos. Me da risa porque lo había dejado preparado, ¿eh? Pero se nota que no lo veía. Ahora sí, listo. Pueden preguntar lo que quieran, pero si no estamos hablando, bloqueemos los micrófonos para que el ruido de la casa no nos quede grabado en la clase. ¿Sí? Eso es importante que lo hagamos, ¿sí? Así no nos queda grabando el sonido de casa. Bien, entonces, habíamos dicho que el nivel de organización de la vida, el nivel biótico, estaba compuesto por células, tejidos, órganos, sistemas, y todo esto sumado constituye un organismo vivo, ¿sí? Un organismo complejo, como un animal o como un ser humano. Bien, vamos entonces a ver este primer nivel o este sistema, este nivel celular, ¿no? Esta base del nivel biótico. Y acá, obviamente, la vedette es la célula. Y decimos que la célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser, ¿no? De todo ser humano y de todo ser vivo. Pero las células también tienen una clasificación, y este es un punto que a lo mejor podríamos pasarlo por alto, pero si alguien recuerda cuando estudió allá a lo lejos y tuvo que hacer la maqueta de la célula con todas sus organelas y el lío que era, es importante destacar que existen dos grandes grupos de células. Por un lado, las células eucariotas, que son las células que son las que nosotros vamos a usar porque son las que más nos interesan en cuanto a que constituyen la célula del cuerpo humano, y las células procariotas. La verdad es que estas eucariotas constituyen la célula de todo ser vivo en cuanto a un animal también, e inclusive plantas. Pero las procariotas son las que constituyen el mundo de las bacterias y de las arqueas. ¿Qué son las arqueas? Bueno, son unas bacterias que son más rudimentarias, que aparentemente han sido las primeras que han aparecido en nuestro planeta, porque son bacterias que aman un entorno extremo. Quiere decir que le encanta si la temperatura es muy elevada o si la temperatura es muy baja. De hecho, estas arqueas son las que encontramos en volcanes y son las que encontramos en glaciares, ¿no? Están ahí presentes. Si es un medio demasiado hostil, tiene mucha sal, mucha concentración de sal, o tiene azufre, donde ningún ser vivo podría estar sobreviviendo, estas arqueas sobreviven. No es el tema que me está interesando hoy, pero sí cabe para diferenciar. Nuestras eucariotas tienen la posibilidad de tener muy protegido su núcleo. ¿Por qué? Porque en su núcleo está el ADN, así que lo protege con una membrana nuclear que la recubre, ¿no? Y eso es importante a la hora de pensar cómo es que se organiza nuestra célula. Como partes de la célula tenemos como primera instancia, o la parte externa, esta membrana plasmática. Miren, ¿ven que está compuesta por dos capas? ¿Sí? Por eso decimos que es una bicapa fosfolipídica. ¿Por qué? Porque tiene fósforo y tiene lípidos. ¿Sí? Fósforo como elemento atómico, como único, ¿no? Y lípidos como biomolécula indispensable para la vida. Y esta propiedad, que parece ser poco importante, es la que le permite a una molécula de un fármaco traspasar rápidamente esta barrera y entrar a la célula para
accionar para hacer que esa célula deje de hacer una función o haga una función específica, ¿sí? Porque los fármacos me van a servir para esto, para acelerar un proceso, para hacer una función, para inhibir una función, para suplir una función. Pero el fármaco tiene que poder atravesar esta barrera. Y esta composición fosfolipídica le da la propiedad de permitir que, por ejemplo, las soluciones que tienen una base más aceitosa o con composición de lípidos puedan atravesar más rápidamente que los que tienen una base acuosa o en agua. ¿Me voy explicando? Esta es entonces, en definitiva, lo que le permite a la célula tener una permeabilidad selectiva. Es decir, le permite a la célula elegir qué es lo que va a ingresar, pero a la vez qué es lo que va a salir de su interior, ¿sí? Esta composición de esta membrana plasmática. Después sigue un medio acuoso viscoso, que es el citoplasma, y después tengo el núcleo. Ahora bien, yo comparo esto con el huevo, porque el huevo es una célula. Entonces es la manera más gráfica de comprenderlo. Mi membrana plasmática vendría a ser la cáscara de ese huevo. Yo veo que yo puedo teñir un huevo con su cáscara. Si yo pongo ese huevo en un lugar donde tengo una tinta, ese colorante va a traspasar. Quiere decir que permite que algo pueda ingresar. ¿Me voy explicando? Después veo que tiene una clara, ese medio viscoso acuoso, donde no lo veo, la ciencia cierta, pero es donde se cumplen todas las funciones vitales de la célula. ¿Por qué? Porque ahí hay pequeñas organelas que simulan los órganos que nosotros tenemos. Algunas van a servir para la respiración, como la mitocondria, otra va a servir para poder sintetizar proteínas, ¿no? Para que la célula pueda cumplir todas sus funciones y pueda mantenerse viva, como por ejemplo nuestro sistema digestivo. Y así viceversa, ¿no? Van a haber distintas organelas que tienen nuestras células eucariotas porque son células muy complejas, a diferencia de sus hermanas o sus parientes, las procariotas. A mí me interesa mucho introducirme en el mundo de cada una de las organelas. Bueno, por ahí es parte de lo que se supone que está dentro del programa, pero yo solamente con tener la idea de que existen distintas organelas muy sencillas, todas son sacos aplanados en su mayoría. Una se va a dedicar a la respiración como la mitocondria, otra se va a dedicar a la síntesis de proteínas, es decir, va a tomar estos elementos atómicos, se los va a combinar para generar una proteína que necesita, donde van a almacenar, por ejemplo, en el retículo endoplasmático habrá una parte solo de transporte y otra parte solo de almacenamiento. La verdad es que más que eso no me interesa conocer de esta célula, pero sí me interesa saber que van a existir distintas funciones que van a cumplir estas organelas y que van a ser importantísimos para que esa célula se conserve con vida. ¿Hasta acá vamos? Sí me importa a mí comprender cómo es que que ocurre este transporte a través de la membrana, a través de esta membrana semipermeable o a través de esta membrana plasmática. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque yo tendré que entender de alguna forma cómo es que llega esa molécula de ese fármaco al organismo a hacer que tal lugar funcione, no funcione, se inhiba o qué es lo que le toque hacer, ¿no? O, por ejemplo, actuar como reemplazo. Hasta acá, más o menos, vamos viendo. Entonces dijimos que, ¿de qué depende esta posibilidad de traspaso
de un espacio que es interno a la célula o intracelular hacia un espacio que es externo o extracelular o viceversa, ¿no? Bueno, a ver, va a depender justamente de la composición de esta membrana plasmática. Por un lado, esta capacidad que se la brinda el hecho de ser, de tener fósforo y lípidos, y además, si ustedes vieron en la primera imagen, a ver, porque no sé si lo tengo acá, vamos a encontrar ciertos pasadizos, ¿no? Ciertas puertitas, ciertos pasadizos, que van a ser canales que se van a abrir solo cuando la célula quiera que se abra, ni antes ni después. ¿Y por qué se van a abrir? Bueno, porque algo de lo que está externo le puede llegar a resultar importante o le puede llegar a resultar necesario. Entonces lo va a captar y le va a permitir que pase al interior, ¿sí? Y todo elemento que esté dentro, que esté especialmente fuera de la célula, para entrar, va a utilizar dos métodos diferentes. Por un lado, el transporte pasivo y por el otro lado, el transporte activo. El transporte pasivo quiere decir de que no gasto ninguna energía. Pasa, fluye desde el afuera hacia el adentro, ¿no? Como por ejemplo, un proceso... bloqueemos los micrófonos, por favor. Por ejemplo, ¿cómo es que traspasa el líquido si es que la célula requiere de agua, ¿no? Lo hace por ósmosis, solamente porque afuera tengo una gran cantidad de líquido de agua y la célula necesita, le va a permitir que filtre, como si fuera un filtro, como si fuera el filtro del café. Le va a permitir que pase ese líquido. Eso es ósmosis. Siempre que hablamos de traspaso de líquidos o de soluciones, vamos a estar hablando de ósmosis, ¿no? Por el simple contacto de un elemento externo a la membrana plasmática, le va a permitir su paso porque la célula dice, piensa y sabe que lo necesita. Por eso se lo permite. Si no, no lo dejaría pasar. Y el otro método, la otra forma de transporte pasivo sin gasto de energía es la difusión simple. ¿Y quiénes difunden? Bueno, los gases. Son los gases. Entonces, por ejemplo, es lo que va a estar pasando cuando yo respiro, tomo aire, entra ese aire a mis pulmones, va a pasar por una serie de espacios donde se va a ir filtrando, donde se va a ir limpiando, va a llegar hasta mis pulmones, se va a alojar en un saquito, en una bolsita, en un alveolo, y ahí voy a tener mucha concentración de oxígeno, porque afuera hay más oxígeno, y voy a tener también otros gases. Como el capilar o el vasito sanguíneo que trae la sangre, trae sangre sucia, con poco oxígeno, va a difundir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, y de esa manera la sangre va a poder captar más oxígeno y a la vez eliminar el dióxido de carbono. Ahora cuando veamos respiración lo vamos a entender bien. Pero esto que lo hace solo por una diferencia de gradiente de concentración, porque en el afuera hay más concentración de un elemento, sea un elemento líquido o sea un gas. Lo hace sin gastar energía. La célula permite que ingrese ese elemento que está en el afuera y no gasta nada de energía, lo cual pensemos que para la célula es importante, ¿no? Porque cada vez que gaste energía va a necesitar de una proteína que ha sido creada, elaborada en su interior. Como cuando nosotros necesitamos energía, ¿de dónde surge? Bueno, surge de los alimentos que hemos consumido. Si consumimos de más, se hace mucha reserva, como me pasa a mí, y si consumimos de menos y lo gastamos mucho, vamos a estar más delgados. ¿Me voy explicando? Sí. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno. Sí. Otra de las formas que tenemos de transporte, es decir, cómo es que pasa por esta membrana plasmática de la célula, es a través del transporte
activo. Y acá sí tengo uso de energía. Y acá la célula necesita esa moneda energética o esa mínima expresión de energía que es justamente este ATP que yo les hablaba en el bloque anterior, ¿no? Y fíjense que acá la célula tiene que hacer cosas, tiene que hacer movimientos, ¿sí? Por ejemplo, si va a fagocitar, va a intentar atrapar algo que está afuera, como para comerlo, por eso es fagocitosis. Fíjense en lo que hace la membrana, se tiene que extender, hace una invaginación, hasta que cierra por completo esta invaginación y la introduce en una especie de vacuola. La deja en su interior, la capta, la absorbe. Este es otro elemento que hace cuando necesita algún elemento que está afuera, ¿no? Algún átomo pequeño que está afuera, que también es la pinocitosis, generalmente relacionado con algún elemento líquido, ¿no? Pero de esta manera, no, yo no voy a hacer mucho hincapié en este transporte, pero de esta manera es como se constituye el transporte activo, ¿sí? Pensemos que la mayoría de las veces lo que se intenta, especialmente cuando estamos hablando de fármacos, es que fluya al interior de la célula a través de cualquiera de los mecanismos que están muy relacionados con el transporte pasivo. Y con este transporte pasivo también es como capta algunos elementos nuestro organismo para hacer los distintos procesos, sea por ósmosis o sea por difusión. Las células tienen que reproducirse. Si esta reproducción se lleva a cabo de dos mecanismos distintos. ¿Vamos a hacer hincapié a esto? La verdad, no. Sí, está bueno tener una idea que la célula obviamente tiene un ciclo vital, que nace, crece, se reproduce y muere, que esa es parte de lo que es su ciclo vital, y que la célula eucariota puede reproducirse por medio de dos métodos o de dos sistemas, para lo cual va a utilizar distintas etapas. No lo vamos a ver al detalle porque no es el objetivo de este módulo, ¿sí? Sino que lo que estoy intentando es hacer un acercamiento para los puntos que son más importantes. A ver si puedo, dígame cómo vamos hasta acá porque quiero entrar al otro tema. Bien, profe. La mezclamos mucho, se entendió. A ver si Es esto se complejo, anima. se entiende, profe. Es un Tener poco que volver complejo. a ver el video. Sí, seguramente ver el video nos va a servir de mucho. Seguramente, por eso yo insisto, entiendo que ustedes utilicen otras plataformas, pero yo no puedo grabar en otra plataforma, en esta sí, y a mí me parece que nos da muchos beneficios la utilización de esto, porque nada, una clase de 20, 30 minutos me va acercando algunos conocimientos, que un poquito, que ustedes lean el material, que siempre va a ser sintético, porque me parece innecesario poner hojas y hojas y hojas, que después no se terminan leyendo, o uno se agota, y en definitiva tiende a ser más perjudicial que otra cosa, ¿no? Y acompañar con el video me parece que es mucho más ágil y más efectivo. Bien, entonces vamos a ver el otro nivel. Ya vimos entonces que el nivel biótico iniciaba con este nivel celular, que es más o menos lo mismo que estuve explicando acá. No voy a hacer mención a esto, bueno, por ahí acá se ve un poco más claro en el dibujo cómo es que va haciendo el proceso de difusión. Sí, el proceso de difusión simple, ¿no? Si yo digo que lo que hace el transporte, ¿por qué ocurre? ¿Por qué traspasa la membrana hacia el interior de la célula? Y bueno, porque afuera hay tanta concentración y adentro hay tan poca que tiende a equipararse, ¿sí? Por eso se llama por diferencia de gradiente de concentración. Cuanto mayor concentración de un elemento haya en el exterior,
mayor deseo va a tener la célula de incorporar parte de ese elemento porque tiene poquito, ¿no? Eso es por sobre todas las cosas. Y es el transporte que más vamos a pensar. Y vamos a ver entonces este punto que está relacionado con el nivel tisular. ¿Y qué quiere decir tisular? Quiere decir tejido. O sea, es el nivel de los tejidos. Y los tejidos en el cuerpo humano, aunque pareciera que hay 1,5 millones, tenemos 4 grupos que son los principales, ¿sí? Dentro de estos 4 grupos, para papá, el primero es el tejido epitelial. Y el tejido epitelial es el que constituye la piel, ¿no? Esto que nos recubre, que para nosotros es muy importante porque es justamente el tejido que es la primera barrera de defensa también para el sistema inmunológico. Fíjense en cuánta importancia tiene, ¿no es cierto? Y la piel está formada por 2 tipos de tejidos epiteliales, el epitelial de revestimiento y el epitelial glandular. Eso por sobre todas las cosas. ¿Tiene características distintas? Sí, pero en realidad cumple funciones diferentes. Uno, más allá de que sea escamoso, cuboidal o no sé cuánto, uno se va a dedicar a revestir superficies. Y el otro se va a dedicar a formar glándulas. Por lo tanto, a dar la posibilidad de que esa célula sea capaz de secretar algo que el organismo necesita. Por ejemplo, la posibilidad de transpirar cuando la temperatura es muy elevada es porque existen pequeñas glándulas en cada uno de los puntos de los poros que son capaces de liberar una gota de sudor. Y de esa manera humectar nuestra piel y que no sufra tanto el efecto de la temperatura ambiental, por ejemplo, ¿sí? También existen otras glándulas que van a secretar otros elementos que vamos a necesitar para poder desarrollar todas las funciones de nuestra vida. O sea, nosotros sabemos de que existen distintas glándulas en nuestro cuerpo que cada una va a tener una función diferente. Sabemos que nuestra piel está constituido por varias capas. Sabemos que nuestra piel tiene la posibilidad también de filtrar los rayos solares, que tiene una manera de responder frente a las temperaturas, que existen terminaciones nerviosas que me van a permitir a mí inclusive poder tener la capacidad del tacto, ¿no? Pasar sobre mis yemas, que es donde yo tengo justamente las células sensibles y conectadas con el sistema nervioso central para que yo pueda identificar si una superficie es lisa, ¿no? Si es suave, si es rugosa o como sea, porque está determinado con las terminaciones nerviosas que tenemos en estos lugares. Pero también existen ciertos puntos de presión, ¿no? Para que yo me dé cuenta si algo me está apretando, me está golpeando y saque el brazo, porque si no, no lo voy a sacar. Entonces, eso también están dispersos por algunos lugares de nuestro cuerpo. Este tejido epitelial, entonces, más allá de toda la info que pueda tener acá, yo tengo que saber que es el que me va a servir primero para cumplir, para tener mi piel, que es un órgano, porque está compuesto por distintos tipos de tejidos epiteliales, inclusive tejido adiposo, con una serie de elementos que requiero, y el otro es el tejido epitelial glandular. Y se terminó, porque tampoco necesito introducirme mucho más allá. Miren, tejido epitelial de revestimiento inclusive hay en las venas, en las arterias, ¿sí? Es un tejido epitelial de revestimiento el que forma un pequeño vaso, un capilar, que es el vaso más pequeño, ¿sí? Y después va a estar en cada uno de los órganos. Después vimos que existe otro tejido, que es el tejido muscular. Y cuando nosotros hablamos de tejido muscular, hablamos de tejido muscular cardíaco. ¿Por qué? Porque es un tejido muy, muy específico.
muy especializado, con ciertas capacidades que no tienen otros tejidos. Hablamos de tejido muscular estriado o esquelético, que es el que constituye los músculos de nuestro cuerpo, que forman parte del sistema locomotor y que sirven para que yo pueda realizar todos los movimientos y que además tienen la posibilidad de achicarse, perdiendo lo que nosotros decimos masa muscular, cuando tenemos falta de movimiento y de ejercicio, pero también de agrandarse, a ver, en términos muy simples, en realidad no se llama agrandarse, sino generar una hipertrofia, aumentar el volumen de ese músculo cuando se está realizando algún ejercicio con esfuerzo, ¿no? Como cuando van los chicos chicos y chicas, por supuesto, al gimnasio a hacer pesas. Obviamente ese músculo va a terminar aumentando de tamaño. Y por último, el tejido muscular liso. Este tejido muscular liso va a estar siempre presente en todos los órganos. En la vejiga, por ejemplo, tengo un tejido muscular liso que se va a armar de una manera muy específica y muy entrelazada para que esa vejiga se pueda expander y pueda alojar la orina hasta que yo tenga el deseo de ir al baño, a orinar. Y mientras tanto lo retengo también, ¿sí? O sea, los esfínteres también van a estar constituidos por tejido muscular. A grandes rasgos puedo decir que cuando pienso en cómo es la célula de este tejido muscular, bueno, es una célula que es como una forma de fibra, como si fuese una vaina, que tiene en su interior la posibilidad de acortarse o de alargarse. Y esto está determinado por un intercambio de ciertas proteínas, ¿sí? Hay dos proteínas que están actuando que se llaman actina y miosina, que esto le va a dar la posibilidad de que esa fibra se acorte o se relaje y se alargue, ¿sí? Y este acortamiento y esta relajación, que termina siendo una cuestión química, va a estar mandada por mi cerebro, porque yo voy a hacer el movimiento cuando yo quiera, ¿sí? Más allá de que existan algunos espacios donde tengo un tejido muscular, que es tejido muscular liso, que es el que responde de manera automática al sistema nervioso central. ¿Me voy explicando? El estriado siempre va a estar ligado a la voluntad. El liso va a estar ligado a lo que diga el sistema nervioso central, de acuerdo a lo que yo necesite. Y el muscular cardíaco también va a estar ligado a lo que diga mi sistema nervioso central. ¿Vamos hasta acá? Y su propia estimulación, ¿no? Que es lo que va a tener el corazón principalmente, que de eso se trata. Entonces, cuando yo reconozco tejidos, reconozco tejido epitelial, reconozco como gran grupo revestimiento glandular, reconozco tejido muscular, donde tengo muscular liso, muscular estriado y muscular cardíaco. ¿Por qué los separo? Porque son bien distintos, muy diferentes, ¿sí? Y van a tener también funciones distintas y los voy a encontrar en espacios diferentes. Y luego pasamos al tejido nervioso. Y el tejido nervioso es un tejido altamente especializado, por supuesto, que es muy importante para nosotros, y tienen células muy, pero muy particulares. Obviamente la vedette, o la célula más importante, es la neurona. Es esta célula en forma de estrella, con un axón mucho más largo, porque acá están las glías, con un axón mucho más largo, donde yo voy a reconocer distintas partes. Pero además de la neurona van a existir otras células que se llaman células glía o que constituyen la neuroglia, que antiguamente se creían que estas células de entramados de formas diferentes, miren cómo tienen formas distintas, servían solo para sostén. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que estas células glías tienen distintas funciones, ¿sí? Además del sostén, además de la intercomunicación,
cada una de ellas tiene una función distinta. Son obviamente ultra especializadas. ¿Y cuál es la función que tiene principalmente esta neurona de interconexión? Bueno, de hacer sinapsis, o sea, cuando la terminación, cuando las dendritas de una neurona quiera transmitirle a otra una información, un impulso, lo que sea, a través de una cuestión de un intercambio químico, lo va a hacer por intermedio de su acción y sus terminaciones nerviosas. Y se va a juntar con los axones de la otra. No se van a tocar, va a haber un espacio libre. En ese espacio libre y todo eso, o sea, esas dendritas y ese espacio libre van a formar la cápsula de la sinapsis. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a haber un intercambio de elementos químicos, que después veremos cómo se llaman estos elementos que son neurotransmisores. Y lo que van a hacer es tratar de que se vaya conectando para desarrollar una función específica. ¿Estamos hasta ahí? Resumiendo, el nivel tisular está compuesto, no lo hablé, está compuesto por distintos tejidos, ¿sí? Para mí, en el orden, en cuanto a lo que tiene que ver con complejidad y nivel de importancia, primero es el epitelial, después será el muscular, después será el nervioso. Pero hay un enorme grupo de tejidos que no hemos visto, porque yo tengo huesos, porque tengo tejido adiposo, porque tengo cartílago, porque tengo otros elementos que no he pasado, que no he revisado. Bueno, todos esos elementos, todos estos tejidos muy especializados constituyen el tejido conectivo o conjuntivo, que es los que están en el primer grupo de esta presentación. Es decir, especialmente estas, ¿no? El tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, inclusive la sangre, porque la sangre también es un tejido, que es tejido hematopoyético. ¿Por qué es un tejido la sangre? Bueno, porque está compuesto por distintas células. Tiene una base que son líquidos, tiene proteínas y tiene células que están circulando, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y trozos de células como las plaquetas. Y cada uno tiene una función distinta. Como tengo tantas células trabajando juntas, constituyen un tejido. ¿Hasta acá vamos? Sí. Ok. ¿Por qué el tejido conectivo conjuntivo es un grupo aparte? Bueno, porque sus células, a ver si se alcanza a ver acá en el dibujo, son muy especializadas, cumplen funciones muy, pero muy particulares. No sirven para otra cosa, sirven para algo, ¿sí? Y son altamente especializadas. De hecho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con tejido óseo, existen distintas células que cada una cumple una función distinta. La célula madura se va a llamar osteocito, pero va a haber una célula que va a venir a tratar de sacar aquella parte del tejido que no sirve y otra célula que se va a encargar de reparar ese hueso, ¿sí? Entonces, cada una va a tener una función distinta. Por eso están englobadas en este grupo de tejido conectivo conjuntivo, porque son altamente especializadas, porque sus células están muy separadas unas de las otras. Hay mucho espacio entre célula y célula, no está compacto como en el epitelial. Por eso forman este grupo. Se me va a terminar la conexión, nos tomamos otra vez 5 minutos y volvemos a entrar, ¿sí? Yo sé que es medio